Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de la luz y vamos a introducir algunas leyes de la óptica geométrica. Entonces, el estudio de la luz se ha dado desde hace muchos siglos y se ha cambiado muchas veces, digamos, la interpretación que se tiene acerca de qué es la luz. Por allá de antes del siglo XIX, se creía que la teoría aceptada era que la luz era como un chorro de partículas. ¿Okay? Entonces esto era una teoría que Newton creía. Él creía firmemente que la luz eran básicamente partículas que se estaban moviendo, que salían de una fuente luminosa y que interactuaban con la fuente que las recibía. ¿Verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, nuestros ojos. Newton también estuvo en algún momento de su vida considerando de que tal vez la luz era una onda. Sin embargo, nunca logró hacer ningún experimento para probar o refutar esa teoría. Allá de 1678, Huygens había teorizado que una teoría ondulatoria de la luz podría explicar el fenómeno conocido de la reflexión y de la refracción. Y un siglo y un poco después, Thomas Young logró demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz. Él hizo algunos experimentos probando que la luz sufría interferencia, así como sufren interferencia las ondas mecánicas, ¿verdad? O por ejemplo las ondas de sonido que se estudiaron en Física 2. Entonces él demostró que la luz también sufría interferencia. ¿Okay? Eso lo vamos a estudiar más adelante. En 1873, Maxwell afirmó en su teoría que la luz era una onda electromagnética de alta frecuencia. Y en 1877, Hertz comprobó esa teoría de Maxwell. Entonces, en ese momento ya quedó claro que la luz era una onda, ¿okay? De tipo electromagnética. Ahora, esto no terminó ahí porque resulta que por ahí de principios del siglo XX se demostró que resultaba que la luz también tenía naturaleza de partícula, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Si la luz es una onda, uno tiene esta comprensión, ¿verdad?, de que una cosa es una onda y otra cosa es una partícula. Pero resulta que la luz tiene los dos comportamientos. Es una partícula, pero también es una onda. Esto lo vamos a estudiar más adelante, pero las partículas que conforman la luz se llaman fotones. Ahora, la velocidad de la luz ha sido también un tema de estudio desde hace muchos siglos. Uno de los primeros que trató de medir la luz, la velocidad, fue Galileo. Ahora, actualmente sabemos que la velocidad de la luz tiene un valor sumamente alto, ¿okay? Es una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esos son 300.000 kilómetros cada segundo. Entonces, la forma en la que Galileo trató de medir la velocidad de la luz era muy arcaica, digámoslo así. Él pretendía que teníamos dos torres y había dos personas, digamos, en esas torres con linternas. Okay, entonces la idea de él era que estas personas prendían su linterna, okay, entonces que esa luz iba a tardar cierto tiempo en llegar donde la persona, y cuando esta persona viera la luz, entonces ella prendiera su linterna y la persona que prendió primero su linterna medía el tiempo que tardaba, digamos, en encender la linterna la persona, ¿verdad? Entonces con ese tiempo medido, él pretendía calcular la velocidad de la luz como 2D, ¿verdad? La separación entre las torres, entre el tiempo. El problema de este método es que la velocidad de la luz es muy alta, ¿verdad? Entonces, aún para distancias de kilómetros, el tiempo que le toma a la luz de hacer esos recorridos son microsegundos, ¿verdad? Nanosegundos, son tiempos muy pequeños, y entonces esto está, digamos, está limitado por el tiempo de reacción de la persona, ¿verdad? Entonces, medir la luz de esta manera, como lo hizo Galileo, no arrojó ningún resultado interesante, ¿verdad? Por esa limitación. Tiempo después, Romer logró por primera vez
teorizar y encontrar una manera de medir aproximadamente la velocidad de la luz. Él se dio cuenta de que observando los satélites de Júpiter, específicamente Io, él se dio cuenta que los eclipses de Io, es decir, el eclipse es el tiempo que le toma, digamos, al satélite pasar por atrás del planeta y volver a salir, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta que el tiempo que le tomaba, digamos, a Io a realizar el eclipse era mayor cuando la Tierra estaba más lejos. Y cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, el eclipse, digamos, tardaba menos. ¿Okay? Los eclipses aparecían antes. Entonces, la razón por la que eso es así es porque pues, a la luz le toma cierto tiempo, digamos, llegar desde el planeta hasta la Tierra. Entonces, evidentemente, vean que va a tomar más tiempo mientras más lejos esté el planeta. Entonces, acá dura menos en llegar, acá, pues obviamente dura más en llegar. Entonces, esta teorización es importante porque fue la primera vez que se entendió que la velocidad de la luz era finita, ¿verdad? Que no era que era un número infinito, sino que sí es muy alta, ¿verdad? Pero es finita. Y midiendo esa diferencia de tiempos de los eclipses para dos posiciones diferentes de la Tierra, entonces Romer pudo estimar la velocidad de la luz. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se hace esto. Y otro método de medición de la velocidad de la luz es el método de Fizeau. Entonces, en este método se contaba con una rueda giratoria, ¿okay? Que tenía cierta cantidad de dientes, digámoslo así, ¿okay? Y esta rueda se mueve a cierta velocidad omega. Entonces ella está rotando. La idea es que si nosotros tenemos por ejemplo, un rayo de luz, por ejemplo, un láser, ¿verdad? Que nosotros estemos apuntando por acá, evidentemente cuando el diente está tapando el rayo, pues no hay luz que pase, ¿verdad? La idea es que aquí pase la luz al espejo y se devuelva. Cuando entonces el diente está entre la luz y el espejo, pues no hay devolución del rayo, ¿verdad? No hay reflexión. Y nosotros podemos medir, digamos, el tiempo que le toma a la luz aparecer, ¿okay? O devolverse, que va a ser el tiempo que le toma a la rueda pasar entre dos dientes. ¿Okay? Entonces la idea es que entra el rayo, esto se está moviendo acá, hacia acá, entonces entra por A y cuando se devuelve, la idea es que, obviamente por B no puede pasar, pero cuando se devuelve, que pase por C. ¿Verdad? Entonces uno acomoda la omega de la rueda de manera que se mida en qué momento eso sucede, ¿verdad? Que pasemos de que el rayo entró por A y salió por C al devolverse. Entonces de esa manera Fizeau logró calcular la velocidad de la luz y esta fue la primera vez, digamos, que se obtuvo un valor bastante bueno de C. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se hace el método de Romer y el de Fizeau. El primer ejemplo nos dice un experimento para medir la rapidez de la luz usando el aparato de Fizeau. La distancia entre la fuente de luz y un espejo fue de 11,45 kilómetros. Entonces eso significa que de acá, de la rueda, ¿verdad?, al espejo hay 11,45. Dice que la rueda tenía 720 ranuras. Okay, entonces imaginemos la rueda, ¿verdad?, que tiene cierta cantidad de dientes, que esto no está a escala, ¿verdad?, obviamente. Y la idea es que entonces digamos, si nosotros dividimos esa rueda total entre 720, me va a dar la distancia, el ángulo del tacita entre dos dientes adyacentes. Entonces sería 2pi. ¿Por qué 2pi? Porque 2pi es lo que mide la rueda, ¿verdad? El ángulo entre 720.
Entonces esto significa que el ángulo, la diferencia de ángulo entre dos dientes sucesivos, por ejemplo aquí digamos el ángulo entre A y C, ¿ok? Sería este. Ahora, esta rueda se está moviendo a una velocidad omega. Recordemos que omega va a ser la distancia angular recorrida entre el tiempo. Entonces podemos decir de acá despejando que el tiempo que le tomó a la rueda moverse desde, digamos, A a C, desde un diente al siguiente, sería delta zeta entre omega. Ahora, la idea, como dijimos antes, es que el láser, ¿verdad? O la luz entre por este diente, ¿verdad? Y que cuando se devuelve, cuando llegó, pase por el siguiente diente, ¿verdad? Por C. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo, vean que el láser o la luz se ha movido D para allá y D de vuelta. Es decir, se ha movido 2D. Entonces yo puedo decir que la velocidad de la luz va a ser igual a 2D entre el tiempo que le toma pasar de un diente a otro. Es decir, sería 2D entre delta zeta entre omega, ¿verdad? Entonces el omega va a quedar arriba. Esta es la fórmula para encontrar la velocidad de la luz si uno conoce el D, la distancia angular, la velocidad angular y el delta zeta entre dientes. ¿Okay? Acá queremos encontrar más bien omega, ¿verdad? ¿Cuál omega le tengo que yo dar a esa rueda para poder medir, digamos, la velocidad de la luz? Entonces ese omega sería C delta zeta entre 2D. Vean que dice que el experimento determinó el valor de C en 2998 por 10 a la 8. Tenemos nuestro delta zeta. Y abajo ponemos entonces la distancia, que fueron 11,45 kilómetros. Hay que pasarlo a metros. Y esto nos da un omega de 114 radianes por segundo. Si lo quisiéramos pasar, por ejemplo, a revoluciones por segundo, podemos hacer esto, ¿verdad? Sería 2 pi radianes, es una revolución. Esto nos da 18,14 aproximadamente revoluciones por segundo. Okay, y veamos el caso del experimento de Romer. Entonces, como resultado de sus observaciones, dice que Romer concluyó que los eclipses de Io por Júpiter se retardaban 22 minutos durante un periodo de 6 meses a medida que la Tierra se movía del punto en su órbita donde está más cerca de Júpiter hasta el punto en su órbita en donde está diametralmente opuesto, donde está más lejos. Entonces, digamos, cuando la Tierra está acá y cuando está acá, hay una diferencia, ¿verdad?, entre lo que se mide del tiempo del eclipse. Entonces, ya dijimos que ¿por qué es esa diferencia? Porque la velocidad de la luz es finita, ¿verdad? Entonces, le toma menos tiempo a la luz llegar a la Tierra cuando estamos acá que cuando está más largo. Okay, entonces, aquí diríamos que el tiempo, vean que dice que son 22 minutos, ¿verdad? Y entonces decimos que C, la velocidad de la luz, podemos verlo así. La diferencia de tiempo está relacionada con, como dijimos, la diferencia en la posición, ¿verdad?, y la velocidad.
Entonces C sería delta X entre T. Delta X es básicamente la diferencia, ¿verdad?, entre estas dos posiciones. Sería R más R, es decir, 2R. Donde R es el radio de la órbita de la Tierra. Aquí lo voy a multiplicar por 10 a la 3 para pasarlo a metros. Y abajo entonces vamos a poner los 22 minutos, pero pasados a segundos. Pero entonces lo multiplicamos por 60. Okay, entonces por medio del experimento de Romer obtenemos un valor con cierto porcentaje de error, digamos, un poco más alto, ¿verdad?, que en el caso de la rueda de Fizeau, que es ya un poquito más preciso.